Hola, bueno, somos un grupo de tercero de la ESO y hoy venimos a hacer una entrevista. Nos llamamos Claudia, Noa, Lola, Mariam, Yana y Ivana. ¿Cómo te llamas? Simón Vázquez, mucho gusto. Encantada. No. ¿De dónde eres? Soy de Chile. Nací al norte de Chile. Chile es un país muy largo. Nací un poco más al norte, en un pueblo que se llama San Felipe. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Acá llevo un poco menos de un mes. ¿Ahora dónde vives? Vivo camino a Moyá con unas tías. ¿Viniste con alguien? No vine solo, por primera vez. Ya había venido antes como vacaciones, porque tengo familia acá, pero esta vez vine ya supuestamente para quedarme. ¿Cómo era tu pueblo? Uy, yo la verdad nunca me quedé donde nací. Por razones de la vida me estuve moviendo, siempre me mudé por muchas partes de Chile, nunca me quedé quieto ahí mismo en la misma ciudad. Estuve, bueno, como dije, Chile es muy largo, estuve de sur a norte. Yo sinceramente, claro, cuando me preguntan casi también desde el mismo Chile, como, ay, ¿de dónde eres? Porque, claro, me voy presentando en muchas partes porque siempre viajo. Nunca sé de dónde decir como de dónde vengo realmente porque, claro, nací en este pueblo que se llama San Felipe, pero yo verdaderamente donde viví más fue en el sur, que es donde yo me siento más cómodo y donde ya tengo más amistades y tal. Y bueno, ahí la pregunta era cómo es, ¿no? Pues es hermoso, es muy selva, llueve en una ciudad que se llama Valdivia, es una ciudad que creo que ha ganado premios por la ciudad más lluviosa de Latinoamérica. Nada, es muy selva, es muy hermoso, muy verde. ¿Qué lugares visitaste cuando viajaste por Chile y varios lugares? En Chile bueno, no es que haya ido como específicamente de sur a norte o norte a sur, sino que, bueno, esta ciudad donde nací, San Felipe, está cerca de la capital de Chile, que es Santiago. Y mis papás, bueno, me tuvieron en la universidad y deciden que son muy jóvenes para tener una familia, así que se separaron cuando yo era un bebé. Así que a donde fueran a mi mamá, viajábamos como familia para allá, o a donde fuera mi papá, íbamos como familia así. Entonces yo en mi infancia me quedé mucho tiempo en el centro de Chile, que la verdad, claro, era mi infancia, así que no recuerdo tanto. Voy constantemente para allá, así que sé que es una ciudad muy grande y hay muchas cosas. Es un poco como Madrid. Pero luego mi papá decide que le gusta mucho el sur y que se quiere ir al sur. Y mi mamá, al querer estar conmigo también, también se va al sur, pero a otro lado. Entonces yo vivía con mi papá y los fines de semana me iba con mi mamá a donde estuviera ella y así me fui moviendo como constantemente. Así que claro, como que fui conociendo más que nada porque como al ser un país muy largo, tienes un pueblo, una ciudad tras la otra, entonces a donde tú viajes vas a encontrar muchos pueblos, ¿no? Es como, siento que eso igual se distingue mucho de acá también, que lo he visto, que es como, vamos a este pueblo y te demoras nada en ir así. Vivo en un lugar donde hay como muchos pueblos alrededor, en cambio en Chile te demoras más porque está como más arriba o más abajo, más abajo. ¿Por qué ibas de un lado para otro? Bueno, desde chico como al estar acostumbrado a moverme, también me costaba quedarme en un lugar. Entonces, bueno, y por el trabajos distintos que encontraba mi mamá o mi papá, también nos íbamos moviendo un poco. El que se movía más siempre era mi papá y mi mamá iba un poco como siguiéndonos porque yo vivía con mi papá y mi papá tenía 2 hijas, mis 2 hermanas y su esposa. Y yo vivía con ellos y los fines de semana iba con mi mamá y como iba dejando un poco escuelas, iba dejando amistades en lados. Así que por más que yo me quedara en Santiago de Chile, decía un fin de semana voy a ir al sur a ver a mis amigos y así. Entonces, claro, iba un poco, el viaje lo tengo ya medio instaurado en mí. ¿A ti te gusta? ¿Te gustaba viajar de un lado a otro?
Sí, me gusta mucho. Es un poco aburrido en Chile viajar en bus, por ejemplo, que Chile es un país donde debería ser más en tren, que en su tiempo fue de tren, porque claro, es largo. En cambio ahora se hace mucho en bus y bueno, Chile es un país medio, no sé cómo se dice la palabra aquí, allá existe esta palabra que es como chanta. Chanta es como que tiene un poco de mentirillas y un poco de trampas y así que no les conviene que haya tren porque pagarías mucho menos que tomar un montón de buses. Así que claro, si bien me gustaba mucho viajar y todo, estaba esto que era tomar bus tras bus tras bus y horas. O sea, de Santiago hasta el sur de Chile, que era donde yo más conozco, que es Valdivia, eran 12 horas de viaje, donde el bus se podía quedar en pana por lluvia o podía pasar algo entre medio. ¿Por qué elegiste viajar a España? España, a ver, ahora acá, bueno, allá en Chile, enero, febrero, marzo es verano. Entonces yo estaba un poco en vacaciones después de salir de lo que era bachillerato allá. Y yo me postulé para algunas universidades de ahí de Chile. Yo no tenía planeado venir a vivir para acá. Sabía que tenía que venir en algún momento porque yo tengo el pasaporte español. Entonces tenía que venir a volver a sacarlo, ver algún trámite, pero no a quedarme. Y bueno, postulé a estas universidades y al momento que te iban avisando, yo vi que quedé en lista de espera. Y tenía la oportunidad de venir a vivir acá porque tengo mucha familia acá por parte de mamá. Y dije, ya sabes qué, entre que no me aceptaron aquí, yo ya hice mis estudios, así que puedo ir a España, tengo la oportunidad. Y dije, ya voy a trabajar todo el verano, que fue allá febrero, marzo, enero, febrero, y vendré aquí a hacer bachillerato, que pensé yo, porque allá no existe el bachillerato. Allá tienes 3 etapas de colegio, que es cuando eres pequeño, que es 4 o 5 años, que es kinder y pre-kinder y kinder. Luego tienes la educación básica, que es de los 6 a los 15, y luego tienes educación media, pero no te hacen elegir como aquí, que son 4 distintos tipos de bachillerato y todo. Entonces yo llego acá con la información que había como rescatado un poco de que bachillerato era algo que se hacía antes de la universidad. Entonces dije, ok, yo no he ido a la universidad, o sea que puedo hacer bachillerato. Y llegué acá un poco con la ilusión de hacer bachillerato y todo. Llego, muestro mis papeles y me dicen, tú ya hiciste bachillerato, ¿qué vas a hacer entrando? Y quedé así, ok. Así que bueno, de esto me enteré hace como 2 semanas. Y así que he estado un poco divagando entre qué hacer y si tengo que hacer alguna prueba para poder entrar a la universidad, porque ya no puedo entrar a bachillerato. Así que estoy viendo un poco también, bueno, más que nada entrar a la universidad o ver si puedo trabajar, lo cual no puedo hacer por ahora porque para poder trabajar necesito el DNI. Y para poder sacar DNI necesito estar empadronado, y lo cual me empadronaron hace una semana. Y para sacar el DNI tú tienes que tener mínimo 3 meses de vigencia del empadronamiento. Entonces no puedo sacar el DNI hasta 3 meses, por lo tanto no puedo trabajar durante estos 3 meses. Así que mi cerebro fue un poco chispeando y dijo ya, entonces voluntariados. Lo cual siempre hice allá en Chile, que me gusta mucho por lo mismo de trabajar y poder aprender y todo esto. Dije, bueno, voluntariados, y empecé a buscar en Instagram, Google, lo que sea, y encontré este lunes, de hecho, un lugar en Vic que hacen circo y que me gustó mucho siempre. Yo tenía ahí en San Felipe con mi mamá, teníamos no sé si le dice galpón aquí, es como una casa muy grande, muy alta, como una fábrica grande, donde estaba un poco abandonada por mi abuelo, y la rearmamos, le pusimos trapecios, telas, boulder de escalada y todo esto. Y entonces como que dije, ok, ya estoy más familiarizado con esto del circo, puedo ir a ver si necesitan voluntarios, y además puedo tomar talleres para hacer algo por mientras, porque estaba un poco sin hacer nada. Así que ya se va armando un poco el por qué vine. No es como, no sé, igual antes de venir acá me lo mega pensé, una frase que
va mucho conmigo, que es que las ilusiones te llevan a decepciones. Entonces preferí no ilusionarme, sino que hacerme 1.000.000 de escenarios, que tampoco bastó, porque de todas maneras nunca es el escenario que uno se imagina. Así que es un poco dejar atrás por lo que vine, sino que ver qué viene. ¿Qué es lo que más echas de menos de allí? De ahí, amistades. Nunca tuve, claro, como siempre viajé mucho, nunca tuve amistades muy fuertes porque sabía que en algún momento me iba a ir de ahí. Así que era como que llegaba a un colegio y mi cerebro decía, ok, vas a estar aquí máximo 2 años. Puedes o estarte los 2 años solo porque sabes que te vas a ir, o puedes ser sociable, hacer amigos y luego irte. Así que yo prefería hacer amigos y luego irme, pero nunca llegaba completamente a conocerlos. Así que tengo como varias amistades, pero no tan fuertes como la del sur, que en el sur es donde estuve más años. Y claro, ahí tengo como un par de amigos que sí extraño bastante, y extraño un poco en general el sur, porque de verdad si fueran es una selva, es hermoso. Y los modismos, al estar hablando aquí tengo que todo el rato estar como haciendo una especie de lenguaje neutro en mi cerebro, porque en Chile se habla muy distinto. Se supone que se habla castellano, pero se usan muchos modismos de por medio. Entonces, si yo estuviera hablando chileno ahora no se me entendería nada, además de que se habla muy rápido. Pero nada, eso. De hecho, antes de venir acá, estuve hablando por teléfono con una amiga de ahí del sur que se vino a estudiar a Italia, porque también tenía familia en Italia. Me llamó y me dijo, me quiero devolver a Chile, quiero devolverme a Chile. Y yo estaba un poco así como, ok, sí, yo igual, pero vamos bien. Como, a ver, ¿qué hacemos? Y me dijo, ya, hay que vernos. Y fue como, ok, ya, apoyo. Así que estamos un poco haciendo planes para poder vernos pronto, para calmar ahí un poco las aguas. ¿Aquí estás bien? ¿Tienes amistades? ¿Alguien cercano? Por ahora amistades 0, porque como venía un poco con el plan de voy a estudiar algo, así que voy a ir a conocer gente, llevo un mes tampoco como un poco solo físicamente, lo cual ha sido difícil, pero ya lo he vivido antes, como por experiencias, por mi propia decisión. En el sur mismo, en otra parte del sur yo tengo un terreno, un pequeño bosque, donde yo cuando no me sentía tan bien agarraba mis cosas, iba con una carpa, un saco de dormir y me estaba ahí un mes máximo sin ver a nadie, un poco ya como de eso es como mi necesidad un poco de estar solo a veces, así que no me ha costado tanto el estar solo físicamente. Pero mañana llega una prima que tiene como 20 años y yo tengo como 18 y me dijo, ya mira, hay una junta con unos amigos, ¿quieres venir? Así que como que la vuelta de ella, porque ella está estudiando en otro país, me ilusiona un poco con respecto al poder conocer gente, porque es como la que tiene mi edad, porque yo estoy viviendo en una casa donde la persona más joven tiene 36 años. Entonces, claro, me dicen, mira, aquí se habla así y se habla así y los jóvenes son así, pero yo no la compro tanto, no me la creo tanto, porque los adultos son adultos tanto aquí como allá. Entonces, si bien me pueden contar un poco cómo son las movidas acá, no es lo mismo que convivir con gente de mi edad. Así que me ilusionó un poco eso de poder juntarme con mi prima para conocer gente, pero a su tiempo, no tengo prisa. Lo de los idiomas, ¿tú sabías que aquí se hablaba catalán? Sí, mira, te cuento un poco. La verdad es que yo aquí a España había venido antes 3 veces, pero era muy pequeño, y venía siempre a Moyá, que es donde vive mi bisabuela. Mi bisabuela tiene una familia, bueno, mi familia acá es muy grande porque ella ha tenido 7 hijas. Y las hijas han tenido hijes, y los hijos han tenido hijos, y así. Entonces, una de las hijas de mi bisabuela es mi abuela, que es la mayor, y ella, bueno, después de vivir aquí mucho tiempo, su infancia, todo, se fue a Suiza a un trabajo, y ahí conoce a mi abuelo, que es chileno.
y se van juntos a México por trabajo, y ahí en México tienen a mi mamá y a mis hermanas. O sea, mis tías y mi mamá son mexicanas, tengo una tía que es suiza y bueno, mi abuela que es catalana. Entonces, bueno, ellos entre medio ahí se van a vivir a Canadá un tiempo, como la adolescencia de mi mamá, un poco Canadá, y luego deciden Chile porque mi abuelo quiere volver a su tierra, porque mi abuelo se había ido exiliado de ahí en los años 70, 73, que es como toda la guerra. Bueno, no una guerra, es la dictadura, perdón, nada que ver la guerra, la dictadura. Y bueno, sucede que mi abuela también está en Chile, y cuando yo la iba a ver o ella venía a la casa, igual, si bien me hablaba en español, igual hablaba catalán. Y estaba ese idioma igual un poco constante en la casa de mi abuela, y en la casa de mi mamá también el español e inglés, porque mi mamá un poco esto de Canadá, inglés, y también veía hablar por teléfono, hablar francés y así, pero como por un poco de modo familia, porque la familia como que me trajo muchos idiomas. Y a mí, claro, siempre de hecho pensé en estudiar traducción porque me gustan los idiomas y se me da muy fácil, no sé por qué, pero claro, lo que era catalán, le pedí a mi abuela un mes antes de venir acá que si me podía ir a vivir con ella, porque ella también vive en el sur, en otro lugar que se llama Temuco. Y en Temuco yo estuve un poco con ella y ahí más como hablando, interactuando, todo lo que es catalán. Igual, si bien no hablábamos todo el día en catalán, ella igual hablaba por teléfono con sus hermanas de acá, con su mamá, todo esto. Y no siento que sea un idioma difícil. Siento que el italiano es más difícil, el portugués es más difícil, que son como estos idiomas más como modo latín, más griego. Creo que uno de los más fáciles es el catalán, como por lo menos de mi parte. Igual hay veces que le muestro audios o videos que están en catalán a amigos y quedan así de, yo no entiendo nada, no sé qué está hablando, pero creo que es un poco mi cerebro que ya está familiarizado con el idioma y como con esta traducción constante, tanto con el catalán, con el inglés, con varios idiomas. ¿Has trabajado alguna vez? Sí. Informalmente al principio, porque claro, cuando mi papá se decide ir a vivir al sur, bueno, mi papá estudió artes, mi papá con mi mamá se conocieron en la universidad estudiando artes visuales, así que mucho trabajo tampoco encontraba, y decide armar una pizzería porque le gustaba mucho cocinar. Es algo que a mí también me gusta mucho, viene mucho igual de familia. Mi abuela le gustaba mucho cocinar, a mi papá, bueno, todo este tema, y decide armar una pizzería, bar, que vendíamos muchos distintos tipos de comidas y postres, y también tenía una pequeña tienda dentro del restaurante. La esposa de mi papá, que hacía cosas con fieltro, no sé si conocen el fieltro, es como una especie de lana, que no sé, es un arte bien extraño pero muy bonito. Y bueno, ahí mismo dentro, cuando llegamos a ese lugar, a Pucón, y que se arma la pizzería, yo era pequeña, yo tenía 8 años, 9, y empecé a un poco trabajar, pero como modo ayudando a mi papá de mesero, de lavando los platos, pero ya cuando tenía como 10 por ahí. Y luego fallece mi papá, bueno, esto ya es como una historia un poco aparte, que es que, bueno, mientras vivíamos en el sur, mi padre con mis 2 hermanas y su esposa van en un auto, deciden irse de vacaciones, y yo las vacaciones las tenía con mi mamá. Como vivía con mi papá, las vacaciones y los fines de semana eran con mi mamá. Y mi mamá, bueno, este era un último día de colegio y mi mamá me iba a ir a buscar al colegio después, pero claro, me va a buscar y me dice que hubo un accidente donde fallece mi familia, fallecen mis 2 hermanas, mi papá y mi otra mamá, la esposa de mi papá, en un accidente de autos. Entonces, al pasar este accidente, mi abuela decide mi abuela, que nos siguió un poco al sur,
decide seguir con la pizzería y todo esto, pero no le alcanza ni la energía, ni el tiempo, ni nada, ni la plata, ni el dinero. Entonces la cierra, así que yo dejé de trabajar ahí y me fui con mi mamá a otra parte del sur que es Valdivia, y ahí yo me concentré un poco más como en estudiar, en poder estudiar porque había pasado todo lo del accidente, pero mi mamá siendo artista también le faltaba el dinero y tengo otra hermana pequeña que tiene ahora 6 años y que vivía ahí con nosotros, con mi mamá y conmigo, y teníamos una casa que vivir en el sur de Chile es caro, o sea, para lo que es allá. La casa que tenía 2 piezas y un pequeño entretecho arriba de la cocina costaba 350 euros y mi mamá de sueldo como profesora de artes ganaba 300 euros. Entonces, un poco con el dinero del papá de mi hermana podíamos como para pagar la casa y comer un poco, pero yo ya teniendo 15 años, 16, podía como ponerme las pilas y decir, ya, yo también puedo encontrar un pequeño trabajo por ahí, por último, de cajero del supermercado, de lo que sea. Y ahí una mamá de una amiga, una muy buena amiga del sur de Chile, me dice que ella trabaja haciendo catering y café y por ahí. Y yo dije, ya, a mí me gusta mucho cocinar, así que yo te ayudo, yo desde picar cebolla a servirle a las personas lo que sea. Entonces estuve un poco trabajando en eso, en lo que es el catering, y también, generalmente lo que más trabajé fue cocina. En San Felipe, cuando volví ahora en 2020, estuve trabajando en un sushi, en un food truck, y entre medio también me gustan mucho los niños. Entonces, de mi familia de Chile, yo soy mayor porque mi mamá me tuvo súper joven, entonces sus hermanas tuvieron a sus hijos ya después, así que mi primo que me sigue tiene 11 años máximo, entonces yo era el que los cuidaba siempre. Yo cuidé a mis hermanas, antes también las cuidaba, a mi hermana pequeña, a mis primos, a todos. Entonces esto de cuidar niños también se me daba mucho, por lo que también trabajé mucho cuidando niños. Tengo muchas tías que son profesoras y parvularias, no sé si se dice parvulario acá, como lo que es cuidar a los niños pequeños. Sí. Así que yo también me colaba de repente y encontraba un pequeño trabajo cuidando niños o a mis propios primos y así. Igual al llegar aquí necesitaba trabajo, lo cual no he podido hacer porque no tengo el DNI hasta ya 3 meses mínimo, y me piden un poco hacer un currículum mis tías, así como ya tienes 18 años, tienes que trabajar, y yo así, ok, ya voy a hacer currículum, pero tampoco tenía como mucho de dónde agarrar porque para hacer currículum creo que se necesita como más seriedad que decir cuidé a mis primos. Entonces ahí le metí un poco de cuento y estoy esperando que me llegue algo de trabajo, pero lo dudo mucho porque no he tenido lo que es el DNI, por lo cual no me pueden contratar, porque es mucho más difícil, nadie va a querer tener a alguien sin contratarlo. Así que sigo un poco en eso de los voluntariados, que me gusta mucho, que lo practiqué mucho en Chile. ¿Crees que España va a ser un país para ti para formar tu futuro o tu vida, o vas a conseguir tu objetivo y volver a Chile? Mi idea es volver a Chile, en algún momento ya vivir allá, al sur, porque tengo el terreno del que estaba hablando, donde iba a acampar, es un pequeño gran cerro, como de 9 hectáreas, y abajo hay laguna, es hermoso, y le pertenecía a mi papá fallece en 2017. Y entonces yo ahora al cumplir 18 años, que los cumplí en febrero, este pequeño gran terreno queda a mi nombre, así que mi idea y también lo que me ayuda un poco a saber que voy a volver a Chile, porque tengo igual esto como de, oye, ¿por qué no vuelvo? Porque aquí no me está yendo bien todavía.
me ayuda un poco saber que quiero poder estudiar aquí lo que se me dé estudiar acá y llegar allá un poco con el proyecto de hacer un camping en ese lugar. Me gustaría mucho hacer un camping, poder hacer talleres, poder ocupar ese espacio que es hermoso, que tengo un poco esto de, por lo mismo que voy viajando, a donde voy, a donde amigos, les digo, por favor vamos, te va a encantar, te va a gustar mucho, vamos, y nunca se logra por distintas cosas de la vida. En cambio, si hago un camping, la gente ni siquiera voy a tener que invitarla, como que van a querer ir porque es un lugar, es hermoso. Entonces, claro, mi respuesta es sí, quiero formarme aquí, sobre todo también porque si allá llego diciendo, mira, estudié en Europa, te abren todas las puertas. Te abren todas las puertas porque, insisto, tienen en un altar un poco de Europa y España y Italia, todo esto. Entonces, si llego diciendo, mira, estudié desde artes o derecho o lo que sea, estudié esto en Europa, es como, ok, contratado, pero de una. Entonces, sí es un poco, bueno, el plan por ahora es que sea de paso, pero con mi indecisión de por medio, lo más probable es que cambie, pero no lo sé. Muchas gracias por todo. Claro, ustedes por invitarme. Y por estar aquí con nosotras. Por contarnos tu historia. Gracias por escuchar y por la confianza.